48 selecciones comenzaron este mundial, 96 partidos después solamente quedan 8. El mundial de Canadá, México y Estados Unidos comenzó el 11 de junio de 2026. Desde entonces se han disputado 72 partidos de la fase de grupos, 16 eliminatorios de 16avos y 8 partidos de octavos de final. Y el resultado es un cuadro dominado por Europa, 6 selecciones europeas acompañadas por Marruecos como único representante africano y Argentina como única superviviente de Sudamérica. En este vídeo repasaremos el camino que ha seguido cada selección y las sensaciones que han dejado hasta ahora. También veremos algunos de los datos que pueden decidir cada enfrentamiento y las probabilidades que les concede el mercado tanto para ganar en los 90 minutos como para alcanzar las semifinales. Estos cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 12 de julio con un partido cada día. Francia se enfrentará a Marruecos, España jugará contra Bélgica, Noruega buscará seguir haciendo historia frente a Inglaterra y Argentina se medirá con Suiza por el último billete para semifinales. 4 partidos, 8 selecciones y ningún margen para el error. Comenzamos por el primer enfrentamiento, Francia contra Marruecos. Este partido será la repetición de una de las semifinales del último mundial. Francia y Marruecos ya se enfrentaron en Qatar 2022. En aquel partido los franceses ganaron 2-0 con goles de Teo Hernández y Kolo Muani, terminando con el histórico recorrido de la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas. Esta vez se verán las caras en el Boston Stadium, nombre que recibe durante el mundial el Gillette Stadium de Southborough, Massachusetts, un estadio conocido por ser el hogar de los New England Patriots de la NFL. 4 años después, Francia vuelve a partir como favorita y llega incluso dando mejores sensaciones con el balón. Los franceses han marcado 14 goles, la cifra más alta del torneo junto con Argentina. Mbappé, Dembélé y Olise forman el núcleo de ataque, mientras que Doué y Barcola se alternan para completar el frente ofensivo. En la fase de grupos, Francia terminó primera después de derrotar a Senegal, Irak y Noruega. No solo ganó los 3 partidos, sino que superó con claridad a Senegal y Noruega, dos selecciones que después demostraron ser rivales muy duros en las eliminatorias. En 16avos tampoco tuvo demasiados problemas para vencer 3-0 a Suecia. Mbappé marcó 2 goles y Francia volvió a demostrar que es muy difícil aguantar su ritmo de juego. Sin embargo, Paraguay le presentó una prueba completamente diferente en octavos. Después de eliminar a Alemania en los penaltis, los paraguayos convirtieron el encuentro en un auténtico partido de barro, y Francia tuvo que abandonar por momentos su versión más brillante y aceptar ese tipo de partido. Finalmente, una acción individual de Doué terminó en penalti y Mbappé lo transformó para conseguir el único gol del encuentro. Marruecos, por su parte, ya no puede considerarse una sorpresa. Llegar a semifinales en Qatar fue histórico, y alcanzar ahora los cuartos confirma que aquella generación no fue simplemente protagonista de un torneo puntual. Es cierto que Marruecos no ha mostrado siempre la misma consistencia que hace 4 años, pero se ha ganado claramente su lugar entre las 8 mejores selecciones. Comenzó empatando contra Brasil después de unos primeros 20 minutos en los que llegó a poner a la canariña contra las cuerdas. Después venció a Escocia y Haití, aunque contra los haitianos sufrió más de lo esperado y tuvo que remontar para ganar 4-2. En 16avos superó uno de los octavos más complicados del cuadro, Países Bajos. Marruecos perdía cuando el central Issa Diop terminó jugando como delantero centro y marcó el empate en el descuento. Después Bono volvió a aparecer en la tanda y los marroquíes consiguieron la clasificación. En octavos se eliminó ganando 3-0 a Canadá. Durante buena parte del encuentro le costó asumir la iniciativa, pero una vez abrió el marcador pudo correr a los espacios con transiciones rápidas y mostró una gran efectividad para castigar los errores canadienses. Y precisamente ahí es donde puede estar sus opciones contra Francia. Si Marruecos consigue resistir a los primeros ataques franceses y salir con velocidad mediante Brahim Díaz y Unagi podría dar la sorpresa. Su mayor problema son los contratiempos físicos que han sufrido en ataque. Abde se perdió el mundial por lesión antes de que comenzara el torneo y Saibari tuvo que retirarse durante el partido contra Canadá, por lo que su estado será una de las grandes incógnitas antes del encuentro. El mercado concede a Francia un 60% de probabilidades de ganar durante los 90 minutos. El empate aparece con un 25% y la victoria de Marruecos con un 15%. Cuando ampliamos el mercado a la clasificación, incluyendo una posible prórroga de penaltis, Francia alcanza el 76% frente al 24% de Marruecos. Las cifras reflejan la superioridad y solvencia que ha mostrado Francia durante todo el torneo, pero ese 24% reconoce que Marruecos ya ha demostrado saber sobrevivir a partidos igualados y castigar a rivales que se ven obligados a asumir la iniciativa. Francia tiene más talento, más profundidad y más formas de ganar, mientras que Marruecos necesita un partido mucho más concreto, pero ese es precisamente el tipo de partido que se espera dar el próximo día. El vencedor del Francia-Marruecos se cruzará con el ganador del España-Bélgica. El segundo partido de cuartos de final se disputará en el Sophia Stadium, en Inglewood, dentro del área de Los Ángeles. El árbitro será el inglés Michael Oliver. Además, no será un escenario completamente nuevo para ninguno de los dos. España ya jugó allí en 16avos cuando derrotó con autoridad a Austria, mientras que Bélgica también pasó por este estadio en la fase de grupos, aunque en su caso no pudo pasar del empate contra Irán. La diferencia de sensaciones entre una y otra selección es bastante clara. España llega a los cuartos de final con un torneo impecable en defensa, todavía no ha recibido ni un solo gol, y Unai Simón ha batido el récord de minutos sin encajar en un mundial. Por su parte, Luis de la Fuente parece haber encontrado tanto su once principal como los cambios que necesita para cada contexto, pero su camino en el mundial empezó planteando bastantes dudas. España llegaba como una de las grandes favoritas después de ganar la Eurocopa y en su debut empató contra Cabo Verde. En aquel momento sonó a tropiezo serio, aunque con el paso del torneo ese resultado se ha entendido de otra manera. Cabo Verde terminó siendo una competidora muy digna, pasó de la fase de grupos y llegó incluso a darle un susto a Argentina en 16avos. Después España fue creciendo, goleó a Arabia Saudí, ganó por la mínima a Uruguay en un partido muy duro y terminó pasando como primera de grupo. En 16avos llegó su mejor actuación del torneo. España no dio ninguna opción a Austria y ganó 3-0 con una superioridad muy clara. Y en octavos apareció una prueba completamente distinta frente a Portugal, una eliminatoria con aroma de final anticipada donde algunas de sus estrellas no tuvieron su mejor día. Pero incluso así España volvió a sostenerse desde la defensa, con un Rodri caído de menos a más durante el torneo y con unos cambios que acabaron decidiendo el partido por la mínima en el último minuto. Además, ese triunfo dejó la eliminación de Portugal y la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo. Bélgica en cambio llega a cuartos con más dudas. De las 8 selecciones que siguen vivas probablemente sea una de las que más interrogantes ha dejado en cuanto a juego. En la fase de grupos empató contra Egipto y contra Irán, en 2 partidos donde Courtois fue decisivo para evitar un daño mayor. En el tercer encuentro sí apareció su versión más contundente goleando a Nueva Zelanda y terminó pasando
pasando como primera de grupo, pero en 16avos volvió a sufrir muchísimo contra Senegal, que dominó casi todo el partido y Bélgica parecía al borde de la eliminación. Sin embargo, los belgas tiraron de épica, empataron en el tramo final y terminaron ganando en la prórroga con un gol de penalti en el último minuto. En octavos se enfrentó al anfitrión a Estados Unidos en un partido marcado por la polémica previa alrededor de Balogun y la decisión de la FIFA de levantar su sanción tras la intervención de Donald Trump. Pero sobre el césped, lo que realmente decidió el encuentro fue que Bélgica supo castigar una enorme cantidad de errores estadounidenses. Bélgica se impuso 1-4 y dejaron una imagen mucho más contundente justo antes de enfrentarse a España. Aún así, el mercado ve a España claramente por delante. La victoria española en los 90 minutos aparece con un 58%, el empate con un 24% y la victoria de Bélgica con un 17%. Para la clasificación a semifinales, España sube hasta el 73% frente al 27% de Bélgica. En el partido entre estas selecciones se espera que España domine el balón, controle el ritmo de juego y genere más ocasiones. Pero aquí aparece el gran matiz. España ya se ha encontrado en varios partidos donde ha dominado mucho y ha defendido muy bien, pero ha sufrido por no cerrar antes las ocasiones claras. Y esta vez se enfrentará a Courtois. Por su parte, Bélgica ha dejado dudas, pero también ha demostrado que sabe crecerse en escenarios límite y en sus últimos 3 partidos ha marcado 12 goles, aunque esos goles llegaron ante rivales de un nivel claramente inferior al de España. Por eso el partido parece inclinarse hacia España, pero unos cuartos de final nunca son un partido fácil. Si España convierte su dominio en goles, debe controlar la eliminatoria, pero si perdona demasiado, Bélgica tiene un gran portero, experiencia y pegada suficiente para asustar a España. Al otro lado del cuadro, Noruega se enfrentará a Inglaterra. Este partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, casa de los Miami Dolphins de la NFL. Dos selecciones con un gran contraste histórico. Noruega jugará por primera vez en su historia unos cuartos de final de un mundial, mientras que Inglaterra alcanza esta ronda por 11ª vez. Para los noruegos este partido ya forma parte del mejor mundial de su historia, pero de la mano de Haaland quieren convertirse en la gran revelación del torneo. Su camino empezó arrollando a Irak por 1-4 con 2 goles de Haaland. Después llegó un partido mucho más abierto contra Senegal, en el que ganaron 3-2 en un duelo de ida y vuelta, de nuevo con 2 goles de Haaland. Y con la clasificación ya asegurada, Noruega rotó prácticamente todo el equipo ante Francia y acabó perdiendo 4-1. En 16avos superó a Costa de Marfil por 1-2, de nuevo con un gol de Haaland en los últimos minutos. Y en octavos, Noruega dio un golpe sobre la mesa eliminando a la pentacampeona Brasil por 1-2, en una de las grandes sorpresas del torneo. Haaland volvió a marcar 2 goles y se comió a los centrales brasileños, pero el partido no fue solo suyo. Nyland hizo posiblemente el partido de su vida sosteniendo a Noruega cuando Brasil empujó y parando un penalti en los primeros minutos. Con esa victoria, Noruega ya ha conseguido el mejor resultado de su historia. Haaland suma 7 goles y está metido de lleno en la pelea por ser el máximo goleador del mundial, empatado con Mbappé y a solo un gol de Messi. Enfrente tendrá una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, una selección que llegó al mundial con mucho ruido alrededor de la convocatoria de Thomas Tuchel, que fue muy criticada por dejar fuera grandes nombres del fútbol inglés como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold. Pero en el primer partido Inglaterra disipó muchas dudas pasando por encima de Croacia en un 4-2 de mucho ritmo, en un duelo de tú a tú donde los croatas no pudieron seguir la velocidad de los ingleses. Su segundo partido fue completamente distinto. Ghana se encerró atrás y obligó a Inglaterra a atacar con paciencia, pero los Three Lions no encontraron la forma de marcar ante una portería defendida por Atizigi. Y en el tercer encuentro Inglaterra ganó 2-0 a Panamá sin demasiadas complicaciones y cerró la fase de grupos como primera. Ya en las eliminatorias el camino fue bastante más sufrido. En 16avos se enfrentó al Congo, que se adelantó en el minuto 7 y mantuvo la ventaja durante casi todo el partido. Inglaterra estaba contra las cuerdas, pero la entrada de Anthony Gordon cambió el encuentro. Dio 2 asistencias a Harry Kane, que resolvió la eliminatoria remontando a 2-1. Y en octavos Inglaterra volvió a sufrir muchísimo contra la anfitriona México en el Estadio Azteca. Jude Bellingham aprovechó un momento de shot de los mexicanos para marcar 2 goles en apenas un minuto. Después México recortó distancias, Kwanzaa fue expulsado y el partido se convirtió en una supervivencia inglesa. Un nuevo error mexicano permitió a Inglaterra marcar de penalti y los Three Lions resistieron hasta el final para ganar 2-3 concediendo solo un último gol de penalti. El mercado da un 24% a la victoria noruega en los 90 minutos, un 25% al empate y un 51% a la victoria inglesa. Respecto a la clasificación a la siguiente ronda, Inglaterra sube hasta el 66% frente al 34% de Noruega. Inglaterra tiene más experiencia, más recursos y ha encontrado soluciones en los momentos más delicados gracias a Bellingham y Harry Kane, pero Noruega llega en una nube, con Haaland en modo destructor, Odegaard marcando el ritmo en el centro del campo y la confianza de haber eliminado a Brasil cuando casi nadie lo esperaba. Y el último semifinalista saldrá del enfrentamiento entre Argentina y Suiza. El partido se jugará en el Arrowhead Stadium, hogar de los Kansas City Chiefs, y quien gane se enfrentará en semifinales al vencedor de Noruega e Inglaterra. Tanto argentinos como suizos llegan a cuartos habiendo sobrevivido a sus cruces, sin haberse enfrentado todavía a ninguno de los grandes favoritos al título. Argentina está liderada por un Messi de 39 años que juega andando y aún así es el máximo goleador del mundial con 8 goles, además de haber fallado 2 penaltis. En su debut marcó un hat-trick para ganar 3-0 a Argelia y en el segundo partido volvió a aparecer con 2 goles para derrotar 2-0 a Austria. Y en el tercer encuentro con Argentina, ya clasificada como primera de grupo, tuvo descanso, pero dejó su firma con un gol de falta directa en la victoria por 3-1 contra Jordania. Los tropiezos de Portugal contra el Congo y la eliminación de Uruguay en fase de grupos parecían abrir una ruta amable para Argentina. Sin embargo, en 16avos apareció Cabo Verde, una de las grandes historias del torneo. Messi abrió la lata, pero Cabo Verde no se achantó y consiguió empatar el partido para llevarlo a la prórroga. Argentina evitó los penaltis gracias a 2 goles de córner, aunque por el camino recibió uno de los mejores goles del mundial anotado por Borges. El 3-2 final permitió a la vigente campeona seguir viva, pero también dejó claro que el partido había sido mucho más incómodo de lo esperado. En octavos, Argentina volvió a cruzarse con un rival teóricamente asequible, Egipto, pero el partido empezó torcido desde muy pronto. Egipto se adelantó en el minuto 15 y Messi falló un penalti que pudo cambiar completamente el guión del encuentro. En la segunda parte, Egipto le anularon un gol por una falta en el inicio de la jugada, pero poco después consiguió marcar el 2-0. Argentina estaba virtualmente eliminada a falta de 10 minutos para el final. Y entonces apareció Messi. Primero dio la asistencia que metió de nuevo a Argentina en el partido y después marcó el gol del empate. Y en el descuento, Enzo Fernández completó la remontada para evitar la prórroga y meter a Argentina en cuartos. Suiza, por su parte, tampoco ha mostrado un juego espectacular. Su presencia en cuartos se explica en parte por un camino favorable. Empezó el mundial empatado contra Qatar, pero en el segundo
segundo partido golea a Bosnia después de la entrada del joven Manzambi, que cambió el ritmo del encuentro y empezó a convertirse en una de las apariciones del torneo. Y en el tercer partido superó a Canadá para terminar pasando como primera de grupo. En 16avos consiguió derrotar a Argelia por 2-0 de nuevo con una gran actuación de Manzambi. Y en octavos llegó su prueba más difícil hasta el momento, Colombia, y ahí Suiza tuvo problemas con la baja de Manzambi, que se perdió el partido por lesión. El encuentro terminó 0-0, Colombia generó más, pero Kobel mantuvo viva a Suiza y volvió a aparecer en la tanda de penaltis para conseguir el pase a cuartos. El mercado da un 57% a la victoria de Argentina en los 90 minutos, un 26% al empate y un 17% a la victoria de Suiza, y espera ver a Argentina en semifinales con un 71% frente al 29% de Suiza. Ninguno de los dos equipos ha mostrado una regularidad absoluta en su juego, pero Argentina sigue siendo la vigente campeona, y Messi parece empeñado en estirar su última gran historia mundialista hasta donde el cuerpo le deje. Una vez repasada la trayectoria de las 8 selecciones hasta esta fase del torneo y después de ver las probabilidades que le concede el mercado, el cuadro deja varias lecturas bastante claras. La primera es que Francia aparece como el favorito más fuerte frente a su rival, no solo por su 60% de victoria en los 90 minutos, sino sobre todo por ese 76% de probabilidad de clasificación frente a Marruecos. El partido más igualado, en cambio, parece ser el Noruega-Inglaterra. Inglaterra es favorita, pero con un 66% de clasificación, que es la ventaja más pequeña entre todos los favoritos de estos cuartos. Si miramos la probabilidad de que el partido no llegue a la prórroga, el España-Bélgica es el cruce que el mercado ve con más opciones de resolverse en los 90 minutos, porque es el que tiene el empate más bajo. Y al contrario, el Argentina-Suiza parece como el partido con más opciones de alargarse, con un 26% de empate en los 90 minutos. Eso no significa que vaya a ocurrir, pero sí nos dice algo sobre cómo está leyendo el mercado de estos cuartos. Francia parece como el favorito más sólido, Inglaterra está en el cruce más apretado, España tiene más opciones de imponer su dominio antes de la prórroga y Argentina llega a un partido donde el nombre pesa mucho, pero las dudas también existen.